Bien, va a resolver esa práctica. Yo después voy al tablero. Como le dije, si usted resuelve alguna y piensa que la tiene bien, va al tablero, me dice y yo lo resuelvo con lo que usted me dicte en el tablero para que se gane los puntos para el ejercicio de la otra semana. Recuerda que estamos repasando esto porque el ejercicio de la otra semana es este. Profe, puede regresar un ratito a la última. ¿Le faltó copiar la última? Ajá, la última. Va para allá. Cópiala ahí. Bien, yo voy a ir resolviendo los problemas. Voy a resolver el primero. Voy a ir copiando mientras ahí termine de copiar la última. Primera tiene 2x más 1 y g de x me pide encontrar a f más g de x primero. Ya, profe. Bien. Listo. Entonces, esta es la primera. Vamos a darle el repaso para el ejercicio. Esta es así. Tengo que sumar f más g de x. Tengo que sumar la f, que es 2x más 1. G de x vale... x al cuadrado menos 4. Más x al cuadrado menos 4. Bien. F más g de x es igual. Primero tengo que ver si hay términos semejantes. El único término semejante que tengo es este y este. Entonces lo voy a ordenar. X al cuadrado primero más 2x menos 3. Este menos este. Hasta aquí lo dejo. Hasta aquí está bien. Esa es la suma. Me pidieron la resta. Copio lo mismo. F vale esto. Menos G vale esto. Igual. Entonces, x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x más 5. Ya ahí lo copié y lo resolví. Bien. Esa es la suma y la otra es la resta. Eso es lo que hago ahí. Bien. Suma y resta. Está fácil. Bien. A borrar para copiar las otras dos. Bien, ese es suma y resta. Me falta la multiplicación que también me la pidieron. Y la división. La multiplicación. ¿Qué es? F por G de X es igual. F vale 2X más 1. Como es multiplicación lo pongo en paréntesis. Y G de X vale X al cuadrado menos 4. Es una multiplicación de polinomios. Este multiplica este, me da 2X al cubo. Este multiplica al último, me da menos 8X. Este multiplica este, me da más X al cuadrado. Y este multiplica este, me da menos 4. Lo acomodo, me queda 2X al cubo más X al cuadrado menos 8X menos 4. Y ya lo resolví. Bien, eso es lo que hago ahí. No hago más nada. Es una multiplicación de polinomios. Esto lo sabe hacer. Bien. F por G de X. Siempre tengo que reemplazar la F y la G para hacer la multiplicación o la división. Si es división, me va a dar F dividido entre G de X. Igual. F vale 2X más 1 y G vale X al cuadrado menos 4. Bien. Ya ahí no puedo hacer más nada. Así que queda ahí.
Ahora, si yo le digo que me tiene que graficar cada una de estas, la grafica, ¿no? Esta es su nueva función y la grafica. Si no, solamente me la deja hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí. Bien. Vamos a ver las otras. Bien, en el libro le ponen F de OG. F de OG es lo mismo que decir lo que me está pidiendo en el otro problema. Me dan F de X igual a X al cuadrado y G de X es igual a X menos 3. Y me piden que encuentre F de G de X. Esto es igual a decir F o G. Bien, que en el libro se lo ponen así. Entonces, cuando yo voy a encontrar F de G de X o F o G X, esto es igual. Tengo que poner primero F y entre paréntesis, ¿cuánto vale G de X? G de X vale X menos 3. Luego pongo igual. ¿Cuánto vale F de X? X al cuadrado. Bien, como vale X al cuadrado, yo voy a elevar mi X. ¿Quién es mi X ahora? Esta X ahora es esta. Es X menos 3. Por lo tanto, va a ser X menos 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la última al cuadrado. Y ese es F de Gx o F de OGX. Bien. Eso es una operación con función. Esto es sencillo. Si yo le pido esto, usted solamente, o esto, que es lo mismo, usted solamente reemplaza aquí el valor de la G de X. Y lo que vale la F, que era X al cuadrado, como esta es mi nueva X, yo la elevo al cuadrado, porque esa X está elevada al cuadrado y lo resuelvo. Bien. Ese es el problema número 2. Te repaso, copie las resoluciones. Bien, voy a hacer el tercero. Le voy a dejar el cuarto y el quinto a usted, que se hacen igual a lo que estoy haciendo. A ver el problema 3. Problema 3 es F de X igual a 2X menos 1 y G de X vale igual a X más 2. Sé que encuentre lo mismo, F de G de X. O como le dije, esto es F o G. Entonces esto, ponérselo así ahora, es igual a F. G de X vale X más 2. Y ahora, F de OG de X. La F vale 2. Y ahora mi nueva X es X más 2 menos 1. Por lo tanto, me va a dar 2X más 4 menos 1. Y esto es 2X más 3. SF o G de X o F de G de X. Y ya terminé ese problema. El 4 me pide lo mismo y también me lo piden al revés. Voy a hacer este mismo al revés para que lo vean. Si me piden F, G de F de X, que es lo mismo que decir G o F de X, esto hago lo mismo. G de F de X es igual a G. F de X valdría 2X menos 1. Por lo tanto, G de F de X sería igual a ¿cuánto vale la G? Vale X más 2. Donde está la X, reemplazo el 2X menos 1 más 2.
Y eso me da igual a 2x más 1. Y ahí está resuelto ese problema. Así, este problema no es el 4. Este es un ejemplo de cómo se hace el 4. Le piden primero este y después este. Se hace de la misma manera. La única forma, lo único que ahora, donde está la g, f de x, aquí reemplazo f de x. Y la g, tengo que reemplazar donde está la x, lo que es mi nueva x. Bien. Eso es operaciones con funciones. Ese ejercicio es bastante sencillo, no debería ganar mala nota. Si yo le pongo a graficar, usted grafica, ya sabe graficar. Si le digo grafíqueme f o g de x, usted utiliza esta función que está aquí, grafica. Si le digo grafíqueme g de f de x, usted utiliza esta función y grafica. Bien, no hay que hacer más nada ahí. El 4 y el 5, como dije, se lo voy a dejar a usted. Usted lo resuelve. Y listo, voy a pasar lista.